Hermanos, en esta mañana continuamos en la serie que estamos acerca del diseño de una iglesia saludable. Y si somos honestos, a todos nos gusta estar saludable, ¿verdad? Si le regalan a usted una planta que no está saludable, tú dices, ¿para qué me la das? Queremos cosas que estén saludables, que se vean bien. Y es por eso que estamos en esta serie temática de lo que es una iglesia saludable. Queremos hablar de 9 características que hemos visto en la palabra que describen lo que es una iglesia saludable. Vamos a estar leyendo en esta mañana de Mateo 18, del 15 al 20. Si pueden abrir sus Biblias y acompañarme o en su Biblia digital. Mateo 18, del 15 al 20. Hoy vamos a estar hablando de la disciplina bíblica. Y la palabra del Señor dice así: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado un hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es palabra del Señor. ¿Se pueden sentar, mis estimados? El pastor John MacArthur dijo una vez en su libro: el plan para la iglesia no es idea del hombre, sino de Dios. Se revela en el Nuevo Testamento y consiste en predicar la palabra, adorar al Dios viviente, amarnos unos a los otros y evangelizar a los perdidos. Hermanos, el intelecto y el ingenio humano no pueden construir una iglesia saludable. Como hemos discutido, la formación de una iglesia saludable proviene de Dios y de su palabra. El primer punto de claridad que hicimos con respecto a la salud de la iglesia que compartí comenzó con la comprensión que tiene el pastor y predicador de que la palabra de Dios es el fundamento que no solamente construye a la iglesia, pero construye también y forma a las personas a la imagen de Cristo a través de la santificación. Y creo que todos aquí queremos continuar siendo moldeados para ser más como Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, quizás en ocasiones hablar de una iglesia saludable puede parecer extraño para algunos. No obstante, es necesario. Muchas personas piensan que ir a la iglesia se trata simplemente y solamente de leer la Biblia, orar y actuar en santidad. Pero hay más que eso. Porque aunque hay verdad en eso, la iglesia enfrenta un problema serio. Y un problema muy serio que a menudo se evita porque no es cómodo de tratar. Y es el problema del pecado. Es común escuchar de personas, y me ha pasado en situaciones pasadas, que dicen que si predicas sobre el pecado, la gente se va a sentir juzgada y tu iglesia no va a crecer. Ahora bien, si eso fuera cierto, ¿cómo podríamos ser transformados y santificados por Dios si su palabra no se predica completa, claramente, y se habla de lo que es el pecado? El misionero Paul Washer una vez dijo: lo que usas para ganar a alguien es con lo que los ganarás a. ¿Qué quiere decir con eso? Significa que si se comparte un mensaje superficial o centrado solo en lo que atrae a la gente, lo que obtendremos será una iglesia superficial y atractiva a lo que sea que pusimos en el anzuelo para atraer a la gente. Pero si se predica la palabra de Dios con fidelidad y claridad, lo que ganaremos será un pueblo transformado que entiende que la santidad de Dios y la necesidad de arrepentirse del pecado es importante para la iglesia. Miren, hermanos, yo deseo de todo corazón que todo el que yo conozca y le presentemos la palabra sea salvo. Pero yo no tengo el poder ni el control para salvar a la gente. Yo no puedo venir aquí y tratar de forzar a la gente a que se salve. Pero yo sí tengo una convicción bíblica, que no solamente yo como predicador y el pastor acá, pero toda persona tiene el entendimiento de que si comparte con precisión y fidelidad la palabra de Dios, Dios hará su obra redentora como lo ha prometido en su palabra. El mayor problema que enfrentamos como humanidad e iglesia es el pecado.
Es por eso que es crucial, hermano, que una iglesia que aspira a ser saludable enfrente esa realidad del pecado. Ya que esta realidad del pecado puede separar a las personas de su compañerismo, divide familias y hasta traer vergüenza a la casa del Señor cuando no se confronta adecuadamente por medio de la disciplina bíblica. Hermanos, la disciplina no es un acto de juicio frío sin amor. No es que llevamos a la gente a una esquina y les damos látigo o con la chancleta y le decimos fuera. No es un chacal lo que estamos hablando. La disciplina bíblica es un medio que Dios usa para purificar y santificar su iglesia, para que así podamos reflejar más plenamente la imagen de Cristo. Ya que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es por eso que hoy vamos a dedicar unos minutitos a hablar más sobre lo que es la disciplina eclesiástica y cómo Dios la ha diseñado como parte de su gran plan para purificación de la iglesia, y como tanto la disciplina formativa, que es un tipo de disciplina, y la correctiva son expresiones de amor y la gracia de Dios. La disciplina no es un castigo, sino un acto de restauración, iglesia, porque el propósito de Dios es que su iglesia sea pura, santa y sin mancha, y más que eso, ejemplar para el mundo. Dicho simplemente, Jesús no acepta el pecado, hermanos, pero nos llama al arrepentimiento. Es por eso que es imperativo que demos una pequeña visita antes de continuar al verso de hoy, a lo que significa o lo que es la iglesia. Porque no podemos entender por qué tenemos que seguir en esto si no recordamos que es la iglesia. La iglesia o eclesía, la palabra en el griego, es la reunión de los santos. En otras palabras, aquellos que han sido llamados por Dios, traídos de la muerte espiritual a la vida en Cristo. En otras palabras, la iglesia es la institución por la cual Jesús en amor dio su vida por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Eso quiere decir, hermanos, que la iglesia es más que un edificio y un grupo de personas que cantan cánticos o pueden leer la Biblia. Es una institución por la cual Jesucristo dio su vida. Les quiero compartir lo que el escritor y pastor Jonathan Leeman dijo acerca de lo que es una iglesia. Miren esto, qué curioso y bueno. La iglesia no es un edificio ni una simple reunión, sino una embajada del reino de los cielos. Es un lugar donde el reinado de Dios se hace visible al mundo a través de la proclamación fiel del evangelio y la práctica de la disciplina bíblica. Dicho esto, una embajada es la representación de un país en otro. La embajada de su país está en Washington, D.C., que hay una calle que le llaman el Road de todas las embajadas, no Embassy Road. Están todas las embajadas allí. Y vemos todas las embajadas y cada embajada tiene su ley y lo que hacen. Lo que hace más importante de esto es saber cómo sus miembros se comportan dentro de esta embajada de la iglesia. Porque cada embajada tiene su forma y lo que tienen que hacer. Y la iglesia, Dios ha dicho en su palabra cómo debemos actuar y ser en ella. Entonces eso nos lleva a hacernos la pregunta que ¿qué es un cristiano? Un cristiano dijimos que es un seguidor de Jesús, una persona que ha sido convertida, la hablamos la semana pasada, y transformada por Dios mediante la salvación, ese nuevo nacimiento como vemos en Juan 3, ese nuevo nacer de la persona, o como Pablo le dijo a los corintios en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces, siendo embajadores, siendo parte, miembros de la iglesia del Señor, y estamos en Cristo porque somos cristianos, seguidores de Él, quiere decir que esa nueva vida en Cristo está sometida a Él. Y aunque pecamos en este lado del cielo, ya no estamos regidos por lo que la carne dice, sino queremos llevarnos por lo que Dios dice en su palabra y queremos estar sometidos y en obediencia a Él. A la misma vez hemos reconocido, como dijimos y leímos en Isaías 6 la semana pasada, que Dios es santo, 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 superlativamente santo, limpio, puro. Entonces, hermanos, nos sometemos a soberanía y señorío en la iglesia, en nuestras vidas. Entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Bueno, pues hay un problema, el pecado,
la iglesia es un lugar santo, hay formas que Dios ha dicho cómo debemos de actuar como cristianos en la iglesia. Pero la pregunta que nos formulamos, ¿cómo se logra que la iglesia sea pura y limpia si somos pecadores, no? Es una muy buena pregunta. Ya como leímos en el texto de Mateo 18, del 15 al 20, la iglesia se va a purificar y se continúa purificando mediante la disciplina, ya sea formativa o correctiva. Entonces dirán, wow, pues esas palabras son grandes, esto parecen palabras de salón de clase. Y como les he explicado en las semanas anteriores, esto es bastante didáctico porque lo que quiero es tener la fundación, que ustedes vean qué dice la Biblia en base a esto para que podamos continuar en el camino de una iglesia saludable. ¿Qué es la disciplina formativa? La disciplina formativa es aquella que instruye a la iglesia acerca de lo que la Biblia dice y habla de diferentes doctrinas y temas, el pecado, la salvación, etcétera. Domingo tras domingo, eso es lo que hacemos aquí. Practicamos la disciplina formativa, estamos hablando lo que dice la palabra para que apliquen lo que esa palabra dice en su vida y puedan entender qué es lo que Dios dice a través de ella. Aplicamos la disciplina formativa domingo tras domingo mientras predicamos la palabra. Un ejemplo de la disciplina formativa en algo cotidiano podría ser aquellos que tienen niños en su hogar. Los padres están responsables de enseñarle cómo cepillarse los dientitos, cómo hacer diferentes cosas, ¿no? Cómo poner el plato sucio en el lugar de limpiar, cómo limpiarse la boquita si están sucios, buenos días, buenas tardes, pero más importante, le enseñamos modales, fundación bíblica, para que los niños puedan ir creciendo y teniendo una disciplina formativa alrededor de la palabra de Dios y ellos puedan crecer a ser jóvenes y hombres del Señor. Ahora, hay una corrección y disciplina, ¿no es así? Porque hay momentos que los hijos también necesitan ser corregidos cuando se comportan que no es adecuadamente, cuando hacen algo que está mal, ¿qué tenemos que hacer? Corregirlo, decirle, no, esto no es así por esta razón o por la otra. Ya que si no corregimos a los niños, ¿qué va a pasar con ellos? Van a crecer y van a hacer las cosas como ellos mejor piensan porque nadie nunca los corrigió y les dijo nada. Es por eso que en el día de hoy vamos a mencionar acerca de lo que es la distinción específica de una iglesia saludable en la disciplina bíblica. Ya que si la iglesia no imparte esta disciplina que Dios ha establecido en su palabra, todos los miembros de la iglesia van a actuar de forma mundana y carnal en la casa de Dios. J. Packer dijo lo siguiente: la iglesia no es un museo para santos, sino un hospital para pecadores. La pureza de la iglesia no es el resultado de nuestros propios esfuerzos, sino el resultado de la obra de santificación de Cristo en nosotros a través de su palabra y su espíritu. Escuchen bien, mis estimados. Es por la pureza de la iglesia y el amor de Jesucristo que estamos hoy aquí hablando de la disciplina. Yo como líder de Renovación Church, hermanos, estoy comprometido a que seamos una comunidad de fe saludable. Queremos que sea Dios el que nos forma a través de su palabra, para que la membresía de esta iglesia esté compuesta de personas que han sido transformadas por Dios y están sometidas a Cristo en todas sus formas de vivir. La disciplina bíblica podemos decir que es parte del discipulado de un cristiano, ya que es un proceso formativo de las personas a través de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo la forma en que Dios nos dice en su palabra que un cristiano es. Ya sea de una forma formativa que nos estamos aprendiendo o correctiva cuando hacemos algo, lo cual no es. Entonces, por medio de ella estamos siendo purificados, somos siendo santificados y como resultado la iglesia cada vez más y más será más pura y semejante a Cristo. Como establecimos en unas semanas atrás, la iglesia no va a ser perfecta, pero hermanos, tenemos que utilizar, como hablaremos más adelante, la sabiduría del Señor y en su palabra, para saber de que en la iglesia no podemos hacer lo que el hombre quiere o lo que el mundo pretende ver. Aquí hacemos lo que Dios ha dicho en su palabra, utilizando la sabiduría que se nos ha impartido mediante de ella. Entonces, ¿qué es la disciplina bíblica y qué no es? Como dije, hermano, la disciplina bíblica no es un castigo, no es que tenemos un cuarto oculto, un sótano, y allá vamos a estar latigando a la gente. Eso no es disciplina bíblica, sino es un proceso de restauración, de corrección, de todo aquel que, hermano, está pecando y posiblemente causando división, ya sea en su hogar o en la iglesia.
El mismo pastor Jonathan Leeman define esta palabra muy claramente de lo que es la disciplina. Dice, la disciplina es parte del discipulado, un medio para corregir el pecado y redirigir a las personas hacia el camino correcto. Es ese camino correcto y de amor a Dios y hacia la iglesia de Jesucristo, hermano, lo que nos mueve a todos a someternos y con amor a dirigir a otros en la iglesia, a reconocer su pecado, confesarlo para que sean perdonados. Es por eso que hoy vamos a explicar lo que significa más en específico lo que es la disciplina correctiva. ¿Qué sucede cuando un cristiano en la iglesia está actuando fuera de carácter? ¿Qué dice Jesucristo en su palabra, como acabamos de leer, que tenemos que hacer cuando eso está pasando? Lo más importante de esto, hermano, es que siempre tenemos que hacerlo con amor. Es unidad y es con amor. Primera de Juan 4, del 7 a 8, nos recuerda, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Y todo el que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, con este pequeño intro, vamos entonces ahora a ver más de cerca nuestro pasaje. Sabemos que hay pecado y necesitamos ser corregidos para que la iglesia pueda ser pura y limpia como Dios así quiere. Nuestro tiempo de hoy le he titulado El plan de Jesús para una iglesia sana, la disciplina a través del Evangelio. Le he llamado de esta manera porque, mis estimados, es el Evangelio de Jesucristo y su obra redentora la que nos impulsan a buscar la santidad en nosotros y en nuestros hermanos en la iglesia por los medios que Jesús nos ha dado. Nuestro sermón tiene dos verdades hoy. Vamos a ver el versículo 15 al 17, esos pasos para restaurar a un hermano en la fe. Queremos que sea Dios a través de su palabra que restaura a toda persona. Y del 18 al 20 vamos a ver la confianza en Jesús que tenemos que tener y cómo Él está presente en la disciplina de la iglesia. Amén. Entonces, antes de continuar, yo quiero que todos reflexionemos en algo. Y quiero que según tú entiendas que estás en tu respuesta, ahí donde tú estás, tú vas a hablar con el Señor y vas a empezar a trabajar con eso. Porque queremos ser sinceros. Queremos ser una iglesia saludable. Una iglesia saludable es honesta no solamente consigo mismo, pero con Dios. Amén. Les pregunto, ¿cómo se sienten cuando ven a su hermano o hermana en la fe pecar? Nos ponemos críticos de ello y nos sentimos y pensamos en nuestra mente de ellos de esta manera. ¿Tú ves? ¿Ves cómo puede este ser cristiano? No lo puedo creer que sea cristiano. No, mire ese Juanito. Yo no sé. O él no sé cómo sea cristiano porque no está haciendo esto, aquello, lo otro. Yo, no. Tú ves, te lo dije. Ese está más perdido que una brújula sin aguja. O tal vez cuando ves a un hermano pecar, te pones triste, quebrantado y preocupado hasta el punto de decir, ¿qué le pasó a fulanito? Y ora y dice, Señor, dame la valentía para dejarle saber que vi algo que está fuera de carácter. No sé dónde tú estás, pero yo creo que si somos honestos hemos caído en ambas. Y tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, perdónanos. Porque, hermanos, no podemos tirar piedras de una casa de vidrio. Todos pecamos. Y hoy vamos a hablar de esto porque una iglesia saludable, como vamos a seguir desarrollando, tiene amor por los demás. Pero como vamos a ver, hemos sido perdonados por Jesús. Y tenemos que entender que hay que tener amor para purificar la iglesia. Pero no quiere decir que no vamos a tomar decisiones difíciles en el momento de necesitarlas. Quiero hacer una pequeña oración porque quiero que el Señor continúe trabajando en nuestros corazones. Porque la primera disciplina que yo quiero que el Señor haga hoy a través de su palabra sea en el corazón propio de nosotros. Todos estamos manchados de pecado, hermanos. Y quiero que hoy digamos, Señor, ¿sabes qué? Esto que yo tengo, ya lo dejo al lado. Y no tienen que ser cosas horribles, pero muchas de que tenemos son actitudes que tenemos, que no son buenas. Todos las tenemos. Si tuviéramos eso en una cartuchera, le decía, abran su cartuchera de cosas, yo vería, yo también tengo esa. Tenemos que dejarse al Señor hoy para que Él obre en nosotros.
Yo le decía a mi esposa, le decía a otros amigos, en el día de hoy yo quiero que el Señor me ayude a ser lo más pastoral posible para hablar con ese entendimiento de que siendo el que está con la palabra de Dios abierta, sabemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y le damos gracias a Dios que en Cristo Jesús nos ha dado la oportunidad. Así que yo quiero que el Señor obre hoy en cada uno de nuestros corazones para que Él sea glorificado. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo que está trabajando ya en este lugar. Te pido, Señor, que en este día nos des la claridad de saber cómo están nuestros corazones. Te pido que transformes y limpies cada corazón en este lugar hoy que necesita de tu mano precisa de cirujano, trayendo restauración, gozo y unidad para toda persona aquí hoy. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre toda persona en este lugar, para que tu palabra, la cual es viva y eficaz, obra a perfección en todos nosotros. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, estamos ahora viendo los versículos 15 al 17 de Mateo 18. Y Jesucristo le dice a sus discípulos lo siguiente: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es decir, como alguien común, alguien que no pertenece a la familia de Dios. Sabemos, hermanos, que el contexto es lo más importante al leer la Biblia. El contexto es importante en todo, en conversaciones, en películas. No tienes el contexto, estamos perdidos. Entonces quiero que veamos en el capítulo 18 algunos versos que escogí para traernos un poco de más contexto y entendimiento a lo que estamos viendo en los versículos del 15 al 20. Cuando vemos los versículos 3 al 4, vemos que dice lo siguiente Jesucristo a sus discípulos: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La humildad se menciona en relación a los niños, hermanos. Debe ser lo mismo en los discípulos de Cristo. Esta humildad es la que todo seguidor de Jesús debe anhelar para su vida. Todos nosotros debemos de anhelar eso. Entonces, en la iglesia podemos convivir los unos con los otros porque sabemos que hemos sido redimidos por la gracia de Dios, que ninguno de nosotros es mejor que nadie, porque aquí el que es soberano y está sobre todas las cosas es nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando vemos esto, entendemos que una de las cosas que tenemos que tener como miembros de una iglesia, miembros de la embajada de Dios aquí en la tierra, es tener esa humildad de saber de que yo también peco, y cuando yo voy a donde la persona X o B, voy en amor, porque yo sé que yo también soy pecador. Luego en el versículo 7 vemos que dice: ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesucristo aquí nos está llevando a la autoevaluación cuando nos habla que alguien que sea una piedra de tropiezo, y esto nos ayuda a preguntarnos si hay pecado en nosotros que pueda estar causando alguna piedra de tropiezo en otros, pero a la misma vez teniendo esa humildad como la de un niño. Saber, hermanos, que a nosotros ver que podemos ser piedra de tropiezo, nos acercamos a los hermanos con una forma diferente y de amor. Y luego, si queremos ver el ejemplo de la parábola de la oveja perdida. En esta parábola vemos como el pastor de las ovejas va detrás de la que se ha ido, dejando las 99 atrás. En esta oveja perdida vemos la imagen de la búsqueda y restauración del hermano o hermana que se ha alejado a causa del pecado. Jesucristo muestra su amor por las ovejas, que va detrás de la que se descarrió. De igual manera, todo cristiano, toda persona parte de la iglesia de Jesucristo, debemos ser movidos a la acción para ir con humildad y amor a aquella oveja que está descarriada, para volverlas a traer al Señor y pueda confesar su pecado. Entonces, teniendo esto en mente, que esto es lo que Él le ha dicho a sus discípulos, entonces podemos venir ahora al versículo 15, porque cuando Él dice: si tu hermano peca, dice: ve y repréndelo a solas. En este primer paso vemos dos cositas.
Primeramente, el mandato de ir a donde el hermano que ha pecado es un llamado a la acción inmediata. Si ves a un hermano pecar, ve. Lo segundo que vemos aquí es la privacidad del mismo, a solas. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. La palabra repréndelo significa, ve a solas, o sea, cuando él está solo y trae a la luz eso que tuviste, ese pecado. Entonces, la intención de ir a donde alguien que hemos visto y percibido que está pecando es el fin de tener esa conversación con ellos, y la disciplina es la restauración de ese hermano, de esa hermana. La disciplina, hermanos, y la relación entre los miembros de la iglesia es muy importante. Porque es una vía de dos carriles. Tiene que haber una relación. Tiene que haber un amor y un deseo para que nuestros hermanos y hermanas anden bien. Tenemos que tener el corazón para ir con amor y dejarle saber al hermano o a la hermana, pero también tenemos que tener el corazón de recibir también cuando hemos sido nosotros los que hemos pecado y hemos hecho mal. Eso quiere decir que si alguien se dirige a nosotros bíblicamente por un pecado que ellos perciben en nosotros, damos camino y espacio a la conversación a fin de primeramente entender, escuchar, orar, aclarar, y si hay pecado, entonces confesarlo. El amor es la base de todo, hermano. No la confrontación de que alguien está mal. Tú ves, te vi haciendo, te vi, oh no, hombre, que no. No. Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, iglesia, dijo lo siguiente: sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. ¿Vieron cómo es? Vamos a otros como un hermano, porque si estamos en la iglesia, estamos en Cristo, somos hermanos en Cristo Jesús. La meta es lograr llevar a ese hermano o hermana a comprender su pecado. Claro está, en este paso también podemos hablar de alguien en la iglesia, digamos, que le ha dicho algo, lo cual te hizo sentir no bien. Tú dices, ah, caramba, como que este hermano me dijo esto y no me siento tan bien. No queremos tomarlos por rehén y decirle, no, hombre, esto es así asado. Vayamos. Oye, fulano, te quería dejar saber. Dígame, oye, es que... Y le comenta, quiero que me ayudes a aclarar, porque es que no sé qué pasó. Hermano, la pureza de la iglesia viene en las relaciones. Y viene de nosotros poder someternos a las instrucciones del Señor para que el orgullo salga y la humildad entre. Porque es difícil nosotros aceptar nuestras faltas. Y es difícil también ir de frente a otro hermano porque sabemos que no la tenemos toda bien. Entonces, el fin de este paso, como vamos a seguir viendo en todos los demás pasos que nos dice Jesucristo, es la restauración de las relaciones. Restauración de la persona en la iglesia y más que nada la relación de ellos con Dios, que esté unida. Porque ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Recordemos lo siguiente, hermanos. No debe de haber separación en la iglesia entre hermanos. No debe. Porque si hubiera una iglesia en donde la persona no se habla porque fulano no me dijo, que aquel no me cae bien, no estaríamos saludablemente viviendo nuestra vida cristiana y sería de gran peso para el corazón. Recordemos que Dios nos perdonó y nos continúa perdonando cuando venimos a Él arrepentidos de todo corazón. Una iglesia unida, una iglesia saludable, es una iglesia que sabe que todos hemos pecado, estamos destituidos a la gloria de Dios, pero sabemos que podemos tener restitución con el Señor y con cada hermano cuando vamos y hablamos acerca de ello. Jesús lo enseñó, hermanos, claramente en el mejor sermón que ha sido predicado, el Sermón del Monte, en Mateo 5, 23 al 24, cuando Él dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Estamos viendo que es la reconciliación, hermanos. Una de las cosas que tenemos todos como seres humanos es que podemos tener rencilla a veces hasta con el viento. Y esta práctica la tenemos que comenzar en nuestros hogares. Cuando hay algo, tienes que poner el talón en el orgullo y decir, mi amor, perdóname que fui un tonto ayer contigo o lo que sea.
Todos tenemos pecado, pero mientras más lo traemos al Señor y lo sometemos, más puro vamos a ser. Porque estamos poniendo a Dios delante de nosotros y a Cristo en nuestras relaciones. Entonces, si hay alguien de nosotros aquí que está aferrándose a algo, a algún rencor del pasado, quizá usted iba a otra iglesia y tiene esa piedra aquí o aquí, no sé. Mira, venga delante del Señor y pídale que le abra espacio para que usted pueda ir y tener esa restauración con un hermano o una hermana. Lo que queremos es la unidad y la restauración de las relaciones. Sigamos el ejemplo de Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. ¿La merecíamos que Él la diera? No. Entonces tenemos que entender de que Dios nos salvó a nosotros por medio de Cristo y no lo merecíamos. Entonces el segundo paso dice, si no te escucha, lleva contigo a uno, a dos más. Esto no es como en las películas de los muchachos de antes que iban como los guapos de barrio, van tres, oye, ¿qué les diste a mi amigo? No es por eso que llevamos amigos con nosotros, es para que haya otro testigo con nosotros. Deuteronomio 19:5 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por testimonio de 2 o 3 testigos. El Señor Jesús nos dice, mira, tráete varios para ver si podemos restaurar a este hermano que no quiere dar a ver su pecado, no quiere moverse. Un ejemplo práctico. Supongamos que un buen amigo o amiga de usted, un jovencito de aquí de la iglesia, es amigo, están en la membresía, son cristianos, están en la escuela, y tú te das cuenta que tu amiguito se está copiando en un test, está así, mira, está mirando, espérate, esto está bueno, este es el de álgebra, este está duro, y le estás dando y poniendo, pero yo me doy cuenta, yo estoy allá y yo digo, oye, pero fulano se está copiando, no me diga. En el recreo le digo, oye, fulano, te andabas copiando, eso está mal, eso no es el carácter del Señor, tienes que arrepentirte. No, hombre, si yo no paso álgebra no me gradúo. Y sí, pero tienes que actuar bien, tú eres un siervo del Señor, tú eres nacido en Cristo, no puedes hacer eso. No, hombre, estate quieto. Pues entonces yo voy y busco a 2 o 3 personas para ir a donde él y confrontarlo con lo mismo, para tener testigos. No llevamos a un testigo para confrontar el carácter de esa persona, sino para confrontar su pecado y llevarlos a la restitución de ellos. John Owen dijo, en el asunto de la disciplina, la iglesia está sujeta a las reglas que Cristo ha establecido y el primer paso en cualquier corrección es una apelación privada al pecador. Cristo ordena esto como asunto de reconciliación, no condena. Entonces, vamos solos primero, no nos hace caso, tenemos que traer a 2 o 3 de la iglesia que caminan con nosotros para que podamos ir y decir, mira, te vimos copiándote en el examen, eso no está bien. Y es buscar que con la escritura los podamos guiar, para que ellos puedan decir, caramba, tienes razón. Y ver que la persona dice, caramba, discúlpeme por el pecado. Y vaya a la escuela, el muchacho al otro día y diga, profesor, me disculpa, pero yo me copié. Queremos eso, ¿no? Que la gente pueda aceptar su pecado. Ahora, el tercer paso dice, y si rehúsa escucharlo, porque puede ser que fuiste a donde el amigo, él te dice, no, ¿sabes qué? Estoy bien. El segundo paso, llevas a 2 o 3 contigo, ¿sabes qué? Estoy bien. Ya la tercera dice, dilo a la iglesia. Y si también se rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti el gentil o el recaudador de impuestos. En este paso vemos cómo la situación está escalando. No ha querido escuchar a nadie y ahora hay que llevarlo a la iglesia porque ese pecado no está siendo confesado. La persona está muy endurecida. Pues ahora dice, mira, lo llevamos a la iglesia, es decir, lo llevamos a los ancianos, pastores, la junta de ancianos, decimos, mira, esto es lo que está pasando con fulanito M, y pues él no quiere confesar su pecado, hemos seguido todos los pasos, entonces, de no arrepentirse de su pecado, pues entonces los ancianos hablan con el fulano y le dicen, mira, que entendemos que este pecado, y digamos que no es simplemente copiarse un examen, digamos que es un pecado aún más escalado para poder enseñarles algo más. Digamos que esta persona hizo algo ilegal o dejó a su familia, la señora por otro señor y dejó él por otra señora, no importa cómo haya sido, algo que es fuerte y feo, la familia, la iglesia, ellos son miembros de la iglesia, él fue un amigo, mira que te vi con otra, oye, eso está mal,
No, hombre, déjame quieto. Y van los amigos lo mismo. Y después llega a la iglesia le habla. No, hombre, yo estoy bien, ya yo no quiero estar en mi casa porque ella, abuelo, que se fue, yo ya tengo esto y esta es mi vida nueva. Y Dios tiene que entender que yo la amo, que yo lo amo y yo me sigo por acá. Es un pecado grave que trae vergüenza a la iglesia. Y eso demuestra a una persona con un corazón duro que simplemente quiere hacer lo que quiere. Obviamente la iglesia acercarse a ellos, a él o ella, y no quiere confesar su pecado, arrepentirse de ello, pues entonces es el proceso de excomunicar a alguien de la membresía. ¿Qué quiere decir eso? Que nos paramos en la puerta como el chacal y decimos fuera. No es así. Lo que hacemos es que la persona ya no se le puede, la iglesia no le puede validar su profesión de fe. No podemos decir que la persona tal le podemos validar su profesión de fe porque esa persona por su pecado no se ha arrepentido y va a tener que ser removido de lo que es de la lista de membresía. No puedes ser miembro porque no estás demostrando un carácter de una persona que camina con el Señor. No solamente se remueve una persona que no ha querido confesar un pecado, hablando de ese tipo de pecado, y pues también se le quita el derecho de poder venir a la mesa del Señor. Hermano, tenemos que comprender que la membresía de una persona a la iglesia no tiene que ver porque yo he estado 3 décadas asistiendo a una iglesia. Los que estaban aquí al principio cuando hicimos la serie Eclesía, la membresía a la iglesia es la salvación, es estar en Cristo Jesús. Y somos parte de la membresía de la iglesia del Señor y localmente expresada Renovación Church o la iglesia que fuera en cuestión. La membresía de una persona en la iglesia es esa afirmación de parte de la iglesia con el mejor entendimiento posible que la persona conoce lo que es el evangelio, profesa su salvación en Cristo, ha sido bautizada, si no fue aquí, fue bautizada en la iglesia que vino. En el mejor entendimiento vemos que la persona X está salva caminando en Cristo. La persona entiende todos los valores y la confesión de fe de la iglesia a la cual quiere ser miembro. Entonces oficialmente ellos son parte de esa membresía, de esa expresión local de la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. En este caso sería Renovación Church. Quizás es mucho, pero espero que haya sido de entendimiento. Nuestra confesión de fe, hermanos, del 1689, en el capítulo 26, en lo que es la iglesia, dice lo siguiente acerca de los miembros de una iglesia. El punto 6 del 26 dice: los miembros de estas iglesias son santos por vocación y manifiestan y demuestran visiblemente y por su profesión de fe y comportamiento su obediencia a este llamado de Cristo, consistiendo voluntariamente a andar juntos según el designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y dándose los unos a los otros por la voluntad de Dios, con la intención expresa de someterse a las ordenanzas del Evangelio. El punto número 7 dice: a cada una de estas iglesias así reunidas, conforme a la mente de Cristo declarada en su palabra, ha dado todo el poder y la autoridad necesaria para conducir la forma de la adoración y la disciplina la cual ha instituido, que ellas guarden, con mandamientos y reglas para la debida y apropiada utilización de ese poder. Entonces, una iglesia saludable no solamente predica expositivamente la palabra, el mensaje que esté en ella, pero sabemos que Dios es soberano, pero también reconocemos que el pecado aún habita en nosotros y sabemos que para que la iglesia sea santa y pura, los santos en ocasiones necesitamos corrección bíblica para poder mantener la pureza de la iglesia. Matthew Henry dijo las siguientes palabras en relación a ella: la disciplina eclesiástica es un trabajo de amor, no solo para preservar la pureza de la iglesia, sino para reclamar al pecador de sus caminos, trayéndolo de regreso al redil de Cristo con compasión y ternura. Es eso, hermanos. Es el amor y la ternura que queremos de traer a un hermano que tenga una dificultad. Me partiría el corazón ver un hermano en la iglesia que esté en pecado. Te lleva la lágrima. Le digo, a veces que yo me despierto en la semana y pienso en lo que alguno puede estar pasando y es una cosa que el Señor le pone a uno y nos las pone a todos nosotros. Y queremos caminar en ese amor por nuestros hermanos en la fe. Mi estimado, estamos viendo cómo estos versos nos dan un destello del Evangelio. Esta disciplina bíblica, en ella somos confrontados por nuestros pecados.
Y esa es la obra que Dios hace en el hombre cuando nos confronta, cuando escuchamos el Evangelio. La realidad de que estamos en pecado, que hemos pecado en contra de un Dios perfecto y que solamente a través de la fe en Jesucristo podemos ser perdonados. Eso quiere decir que sin el pago de nuestros pecados, nosotros cargamos esa carga. Y lo que Jesucristo hace es restaurar nuestra relación con Dios por medio de la fe. Y lo que queremos nosotros hacer es, por medio de esa confrontación amorosa, llevar a un hermano a reconciliarse con el Señor por su pecado. Pero esto no son solamente malas noticias, porque nos lleva a ver nuestro pecado, hermanos, pero sabemos que el Evangelio son ¿qué? Las buenas noticias. Porque, hermanos, Dios es rico en misericordia. Porque con el gran amor con que Él nos amó, aun siendo nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Todo por medio de su gracia, hermanos, inmerecidamente. Y juntamente con Jesús resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estamos viendo por qué desde el Evangelio que venimos y decimos, no, yo quiero que mi amigo, venga hermano, ¿qué le pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo puedo orar por ti? Ese amor tiene que desbordarse de nosotros, hermanos. Y eso es lo que yo quiero que hagamos. Hermanos, la construcción de una iglesia saludable toma tiempo. Solo Dios puede hacer eso, sacando lo que no para poner lo que sí. Pero seguimos ahí, en amor los unos con los otros, para que seamos forjados como Cristo cada vez más. Quizás haya alguien que esté explorando su fe y entendiendo que los pecados lo alejan de Dios. Mira, yo te insto a que dejes tus pecados atrás ahorita, que lo que hacen es separarte del Señor y vengas a Cristo en este día y no tienes que hacer nada, no tienes que caminar de rodillas, es creer. ¿Crees que Cristo murió por tus pecados? ¿Crees que eres un pecador y que solamente por medio del arrepentimiento, es verdad, no puedo hacer eso más, y la fe en Cristo es que recibes esa salvación? Esas son buenas noticias. Esas son excelentes noticias. Entonces, una iglesia saludable es aquella que está formada y moldeada por la palabra de Dios. Y por eso vivimos en unidad aun cuando estamos en desacuerdo. Hermanos, las iglesias saludables producen cristianos saludables que se aman profundamente unos a otros por lo que Cristo Jesús ha hecho. Amén. Ahora vamos entonces a ver este punto número 2 que va del 18 al 20. Porque él dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a ver cómo hay que tener una confianza en Jesús y su presencia en el proceso de la disciplina en la iglesia. Él está hablando a sus discípulos. Él les ha dejado saber la humildad que tienen que tener como niños. Que nadie sea como piedra de tropiezo. Que Él va detrás de la una que se va. Entonces estamos viendo su importancia, su priority, la prioridad de Él, de que el pecador sea restablecido. Es lamentable que la disciplina bíblica ha sido abusada. Ha sido abusada a tal nivel que hay iglesias que ni practican esto. Y como resultado vemos la proliferación de muchas iglesias carnales en donde no hay orden bíblico. Y como mencioné anteriormente, actúan carnalmente. Uno escucha gente diciendo palabrotas, no se buscan el amor entre hermanos, es como algo individualista y eso no es el plan de Dios para la iglesia. La disciplina es una muestra de amor y como cristianos y seguidores de Jesús no andamos con una lista de faltas o un barómetro. Fulano, espérate, la número 2, la 3, no hombre, ya 5, fuera del juego. No. Hermanos, nosotros andamos con la palabra de Dios y la gracia que se nos ha dado en Jesucristo. Porque cuando vemos a un hermano pecar, en amor vamos a ellos y le decimos, venga, es hacia acá. Es dirigirlo de vuelta a su carril.
Entonces, en los versículos de 18 al 20, lo que tenemos aquí es una afirmación de Jesús para confiar en el proceso y confiemos en Él. Él está diciendo que atamos, desatamos y que donde dos más de ustedes están, ahí estaré yo. Nos está dando confianza que Él está en ese proceso. Ahora, que hay algo que quiero aclarar de atar y desatar. Porque en el contexto de esto, atar y desatar está siendo utilizado en relación a la disciplina bíblica en la iglesia. En este contexto, en el griego, esta palabra significa, es de connotación moral o legal y significa acuerdo. Y esta frase ha sido tan abusada. Ay, Dios. Gente ora porque le han enseñado así, oran y están atando y desatando y tú dices, suave que aquí. No, eso no es. No hay que estar ata y desata porque está utilizando fuera de contexto algo que está en la Biblia. Jesús, al decir todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, se está refiriendo a todo lo que sea acordado en la tierra de la disciplina que Él está hablando, esa disciplina bíblica. Que donde están dos o tres de ustedes atendiendo esto bíblicamente, como yo les digo, yo estoy de acuerdo con ello. Ustedes restablecen un hermano a la fe bíblicamente, yo estoy de acuerdo en el cielo con mi Padre. Si hubo que excomunicar a un hombre que fue infiel a su familia y no lo quiso confesar y lo excomunicamos de la iglesia, quiere decir que nosotros estamos de acuerdo en el cielo con eso porque no alinea con la Biblia. Hermano, y es duro hablar de estos temas porque la gente está buscando que las sillas se llenen y las cajas de la colección estén que rebosen. Pero yo creo que si hablamos de la palabra del Señor, ella nos va a corregir, nos va a limpiar de todo pecado y la iglesia que Cristo hace es la que Él murió. Y vamos a tener dificultades y diferencias, pero vamos a ser una iglesia que busca la santidad. Como dice en inglés, you guys tracking, ¿me están siguiendo? Entonces, el versículo 19 nos provee aún más claridad del proceso, porque dice, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre. La iglesia utiliza la palabra de Dios. Somos hombres y podemos, quizás una decisión no fue la mejor y se podía haber investigado más. Pero algo que la iglesia sí hace es que nosotros seguimos y utilizamos la palabra de Dios como el barómetro y la medida a lo mejor posible con nuestro entendimiento y la sabiduría impartida por Dios. Dicho esto, la iglesia se apoya en la palabra de Dios y en su gracia sobre nosotros para cómo tomar esas decisiones bíblicas. Que la persona con la cual se está hablando sepan que esto no es un ataque, ya que estamos en el caso extremo, pero que es un acto de amor. Porque, hermanos, tenemos que tener mayor consideración por la pureza de la iglesia de Jesús. Dice que Él viene por una novia sucia y desvalijada. Él vendrá por una novia pura y blanca. Y si la iglesia es el conglomerado de aquellos que hemos sido salvados de los pecados, sabemos que es por eso que no solamente utilizamos la Biblia con alguien, pero eso es lo importante en nuestro tiempo porque la utilizamos para nosotros. Que cuando estamos viendo la palabra, el Señor nos está disciplinando. Por eso es importante también leerla. Entonces, el versículo 20, hermanos, nos habla de la omnipresencia de Jesús. Él está donde quiera. Él es Dios. Y Él es el único que puede estar en más de un lugar a la misma vez. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que no importa el motivo de reunión. Ya haya sido que tú fuiste a donde un amigo a hablarle. Usted ora, el Señor está ahí. Usted trajo a 2 o 3 amigos para hablar con el hermano o la hermana. Usted está orando y quiere hacer la voluntad del Señor. Jesucristo está ahí. Ahorita mismo aquí, el Señor está aquí. Porque estamos hablando de su palabra. Y hermano, lo que queremos es honrar a Dios. Hermano, yo les digo sin que me quede nada por dentro. Yo pudiera tener fama, la busco en la cocina. Dios me dio un talento de cocinar. Y yo pudiera hacer fama, pero mi deseo es hacer discípulos. Mi llamado es dirigirte a ti, a Cristo. Es dirigirte a la humildad. Es dirigirte a la aceptación. Sí, yo la regué ayer. Y dejar que sea Dios el que nos forme como iglesia.
Porque cuando la iglesia se forma por el Señor, la comunidad que se está formando no está siendo manejada por nada ni nadie sino el Señor. Y es una comunidad que cuando la gente empieza a ver y entran, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué eso es así? Porque Dios ha formado esa comunidad atractiva. Entonces, estos versos nos dan una certeza y confianza de que estemos en la noche de oración, el Señor está ahí. Estás en el trabajo y estás honrando al Señor y estás pidiendo que el Señor esté con tu trabajo. He's there. No importa el tamaño, no importa lo que sea, Dios está ahí. Hermano, es importante que hagamos como dice el escritor de los Hebreos en Hebreos 10:24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Por eso es que vamos los unos a los otros. Yo quiero que mis hermanos, los diáconos que tengo, yo quiero que Ricardo camine más cerca con el Señor, sea aquí o en la luna. Él me necesita a mí siempre y cuando yo quiera lo mejor para él bíblicamente. Y eventualmente lo hará con sus hijos y con otras personas, así todos los diáconos. Que sea Dios el que nos lleva a ser más como Él. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo lo siguiente. Miren qué palabras tan bonitas dijo este señor. Un hombre que tenía un templo grandísimo, mucha gente venía. Él predicaba la palabra y no había nada de... Y miren lo que él dijo. Cuando nos reunimos, aunque somos solo 2 o 3, podemos estar seguros de que Cristo está con nosotros. El Señor Jesucristo, quien prometió su presencia en las asambleas más pequeñas y humildes, está tan verdaderamente presente con nosotros cuando nos reunimos en su nombre, como lo estaría con una multitud vasta. No es el tamaño, es el hecho de que estamos buscando la honra de Él y estamos llamándolo a Él. Entonces, Renovación Church es una comunidad de fe que Dios está obrando día a día. Está construyéndola cada vez más para que sea a la imagen de Cristo. Saber y entender lo que es una iglesia saludable es muy importante. Porque muchas veces yo voy allá porque fulana habla bien, no, yo voy allá que la música me gusta. No, hombre, es que el cuidado de los niños es fenomenal. Bueno, eso no está de mal, pero tenemos que ir a un lugar donde quieran enseñarnos la palabra y sea ella la que va a ser tu barómetro de vida. Una iglesia saludable entiende y sabe lo que la palabra dice, ya que es la manera que Dios ha diseñado su iglesia, no es para que tengamos actividades que no pertenecen en ella. Amén. Entonces, a manera de aplicación y conclusión, hay 2 preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué nos dice esto de Dios? ¿Cómo aplico esto a mi vida hoy? Porque hemos visto cómo tenemos que hacer como Jesús ha dicho, hemos visto desde el principio del capítulo 18 cómo tiene que estar esa humildad, tenemos que buscar a los demás, ir con ese amor hacia los otros hermanos y dejarles saber y por todos los pasos. Primeramente, esto nos deja saber que Dios no desea que el pecado esté en la iglesia. Porque si Él quisiera que el pecado estuviera rampante en la iglesia y no le importaba, no estaría esto en la palabra. El pecado tiene que ser sacado. No podemos hacer ningún tipo de obra mundana en la iglesia, sino que todo pecado debe ser confesado para que haya unidad y pureza en la iglesia. Y no es unidad de afinidad de que yo soy de Puerto Rico y solamente estoy con los boricuas, o el que es de los que le gustan los carros, o el que le gusta el fútbol. Yo estoy con todos los que son mis hermanos y hermanas en Cristo. Aquellos que quieren el bien común en Cristo para mí y mi familia. Yo quiero y amo a mis hermanos que me dicen, caramba, Juan, veo esto, ¿por qué no? Y yo digo, cónchale, no lo había visto. Ah, gracias. Y te lo camina contigo. Eso es un hermano y una hermana en la fe que te ama en verdad. Y a esos son los que nosotros tenemos que amar. A los que nos aman tanto, que vienen con amor, hasta con lágrimas en la mejilla y te dicen, hermano, ven acá, quiero hablarte. En segundo lugar, oremos para que Dios continúe obrando en nosotros como personas y también continúe obrando en la iglesia. Para que la membresía de esta iglesia, según vamos a comenzarla, sea saludable y seamos miembros abiertos a la conversación cuando hay algún tipo de dificultad o de pecado, porque al final del día queremos ser santos como Jesucristo, nuestro Salvador, es santo. Hermanos, no hay nada más amoroso que podamos hacer que obedecer a Cristo y buscar la unidad en la iglesia.
No nos olvidemos que el ladrón solo vino para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo dice que ha venido para que tengamos ¿qué? Vida y para que le tengamos en abundancia. Iglesia, hoy hemos podido ver que una iglesia saludable es aquella que se preocupa por la pureza de la iglesia. ¿Estamos todos aquí de acuerdo en que queremos una iglesia pura como lo establece la palabra? Una iglesia que confiesa su propio pecado, no solamente a otros si te vienen a preguntar y te das cuenta, pero es confesarlo al Señor diariamente. Al mismo tiempo estamos abiertos, como dijimos, a que otros hermanos vengan, te hablen, te digan, mira, ven acá, ¿qué pasó? Una iglesia saludable depende de Dios y su palabra para crecer en santidad, hermanos. Seamos una comunidad que se distingue por el amor y el perdón que ya se nos ha dado en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que patear al diablo en la cabeza, amándonos en el desacuerdo y buscando la unidad y la reconciliación con todos los hermanos en la iglesia para la gloria de Dios. ¿Quieres patear a alguien? Pateemos al diablo amándonos y haciendo precisamente lo que dice la palabra. ¿Lo vamos a disgustar? Modelemos esa práctica de ir los unos a los otros, de orar los unos a los otros, de preocuparnos los unos a los otros. Miren, hermanos, comenzando con Juan, ninguno somos perfectos, pero Jesucristo lo es. Vamos a seguir sus palabras, vamos a obedecerlo a Él, vamos a amar a nuestros hermanos. En esta semana, si hay algo que tienes, como les dije, de otra iglesia o de aquí, y el Señor te dice, caramba, Señor, como que noto que llámalo, busca la forma, pero les invito y les exhorto a la unidad entre los unos y los otros. Que no haya espacio entre usted y otro hermano. Amén. Y lo quiero dejar ahora, antes de orar, con las palabras de John Owen. Me encanta John Owen y cómo él escribe. Y quiero compartirles esto. Él dice, la unidad de la iglesia es la bondad y la gracia de Dios. Es un cuerpo compuesto de varios miembros, pero todos están en un solo espíritu, el cual es el vínculo perfecto de la paz. Escuchen, la iglesia debe ser unida en amor y una solamente, porque está unida. Esta unidad es la base de su fuerza para hacer la obra de Cristo. Amén. Hermano, que la paz del Señor esté con ustedes y vamos a orar juntos al Señor. Señor, gracias, Padre, por en este día, Dios, mostrarnos el entendimiento, Padre, de que para ser una iglesia saludable tenemos que reconocer nuestras propias faltas. Padre, gracias por dejarnos saber de que tenemos que amar tanto a tu iglesia y a ti, Señor, que vamos a donde nuestros hermanos con amor y le dejamos saber de cualquier pecado que puedan tener. Señor, danos la humildad para poder recibir. Danos la humildad para poder dar esa corrección a otros. Pero más que nada, Señor, pedimos, mi Dios, que seas tú y solamente tú, Señor, el que vas a estar uniendo todas las personas en esta iglesia, que tú vas a continuar salvando a almas para Jesucristo, Señor, que tú vas a continuar abriendo ojos que están cerrados, Señor. Padre, pedimos que seamos una iglesia pura y blanca cuando tú vengas a recogerla, Señor. Pedimos, Señor, que seamos una comunidad atractiva porque continuamos siguiendo a Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Santo, que te damos las gracias. Amén y amén.